Bienvenidos de nuevo, los saluda Claudia Palacios. Tal como habíamos acordado en el día de ayer con el fiscal general saliente Jorge Fernando Perdomo, pues esta segunda parte de la entrevista que grabamos la vamos a emitir un día después, y aquí estamos continuando con la conversación. Habíamos quedado, fiscal, en el tema del Tribunal Especial para la Paz. Ustedes adelantaron las investigaciones hasta cierto punto, han dicho tenemos X número de investigaciones y aquí está listico para que el Tribunal Especial para la Paz decida qué va a hacer con eso. ¿Qué es lo que le entregan? Bueno, nosotros nos hemos venido preparando para la entrada en funcionamiento de ese tribunal. Lo que hicimos fue organizar la casa, saber qué investigaciones, de qué entidad había en la Fiscalía contra las FARC. Hicimos una metodología de investigación sobre 7 tópicos, por ejemplo, desplazamiento, desaparición, violencia sexual, violencia de género, también infracciones al derecho internacional humanitario, financiación, secuestro, y empezamos a analizar por estas situaciones a las FARC y a hacer grandes informes. ¿Por qué? Porque está previsto que al Tribunal Especial para la Paz, a la sala de reconocimiento, que es la primera sala, se le entreguen informes. Es decir, no acusaciones, no imputaciones, sino informes donde se le cuente toda la historia del conflicto procesal para que ellos determinen qué casos van a judicializar. Entonces nosotros hemos empezado desde hace más de 2 años ese trabajo que ya va adelantado en un 60-70%, y esperamos nosotros que en lo que resta del año y el comienzo del año entrante se pueda tener consolidado ese trabajo para entregar ¿qué? Entregar 7 grandes informes. 7 grandes informes donde le contemos al tribunal cuáles son los patrones de macrocriminalidad, qué es lo que ha hecho las FARC, por ejemplo, en materia de secuestro, por qué secuestró, cuándo secuestró, cuáles eran las técnicas, las metodologías del secuestro, cuál era la población del secuestro, y donde documentamos la mayor cantidad de casos de los secuestros. Hemos tomado casos emblemáticos, pero también otros, y todo eso lo vamos a entregar. Y será la Jurisdicción Especial para la Paz la que decida de todo eso que entregamos, qué va a judicializar efectivamente. Uno podría decir que ustedes se han abstenido de hacer imputaciones porque el interés no es ese, sino sencillamente entregar la información para que el tribunal mire a ver qué hace. Exactamente. Nosotros estábamos preparando contra las FARC, contra el Secretariado y el Estado Mayor, 7 macroimputaciones de 7 grandes situaciones delictivas de las FARC contra máximos responsables, Secretariado y Estado Mayor. Y las estábamos preparando y están preparadas prácticamente. Lo que pasa es que cuando las FARC acuerda el modelo de justicia transicional con el gobierno en La Habana, el exfiscal decide que debíamos suspender esas imputaciones precisamente para facilitar la continuación del proceso de paz, pero además porque era necesario nuestra metodología investigativa acomodarla a lo nuevo que estaba pactado en La Habana, que son los informes. Nosotros estábamos haciendo imputaciones y allí no se van a entregar imputaciones sino informes. Es decir, por ejemplo, le vamos a contar al Tribunal Especial para la Paz de qué va a responder o de qué van a responder el Secretariado de la FARC en materia de secuestro, por cuántos secuestros, qué configura eso, si es un crimen de guerra, si es un delito de lesa humanidad. Eso es lo que nosotros le vamos a contar al tribunal en informes, y allá tendrán que seguir desarrollando el proceso como está previsto. ¿Qué contiene ese informe en materia de la responsabilidad o vinculación de personas civiles, llámese empresarios o colaboradores civiles, tanto de la guerrilla como del paramilitarismo? Lo de las FARC es un canal, digamos, es una parte de lo que nosotros entregaríamos, pero tenemos que entregar por lo menos otras 2 tipos de informes. Informes en lo que tiene que ver con los agentes del Estado, es decir, con los delitos que investiga la Fiscalía, que tienen que ver con agentes del Estado, especialmente militares, y que tienen que ver con el conflicto, que tienen relación directa con el conflicto. Eso será otro gran paquete que tenemos que entregar, en eso también estamos trabajando. Y el tercer paquete es el que usted me está preguntando, el paquete de los terceros, y terceros que son de 2 clases, terceros del paramilitarismo y tercero también de la guerrilla, porque en el conflicto no solamente se colaboró con el paramilitarismo, sino también se colaboró con la guerrilla. Ese paquete de terceros también estamos nosotros con una metodología preparándolo. Pero frente a los paquetes 2 y 3, es decir, agentes y terceros, hemos tenido una dificultad, o más que una dificultad, una situación particular, y es que
todo eso no se conoce con exactitud cómo va a entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque aún no está acordado, porque no está desarrollado en la ley. Entonces nosotros estamos trabajando sobre un estimativo, sobre una alea que nosotros creemos que sería lo que pasaríamos al tribunal, pero faltan las leyes que desarrollen en concreto eso. Pero entonces también uno puede decir, ¿se están absteniendo de hacer imputaciones a civiles involucrados en el conflicto No. o a agentes del Estado? No, allí no hemos nosotros tomado ninguna decisión al respecto. ¿Pero están listos para hacer alguna imputación? Hemos venido haciendo imputaciones, capturas en materia... Con agentes del Estado sí, pero con empresarios... Con empresarios, cuando nosotros hemos determinado que hay casos que deben avanzar en temas que tienen que ver con el paramilitarismo, lo hemos hecho. Lo que estamos es intentando preparar las metodologías para que esas sean las mismas que puedan ser entregadas al Tribunal Especial para la Paz. ¿El caso Santiago Uribe hace parte de ese paquete tercero? Bueno, eso habrá que determinar. Yo por eso le digo que habrá que determinar cómo se desarrolla. ¿Cuál es el concepto de tercero que debe ir a la Jurisdicción Especial para la Paz? Eso todavía no está desarrollado. Entonces, de entrada a pensar en que este caso sí y este caso no, pues eso es un poco apresurado en este momento. ¿En qué entrega usted ese caso? Ese caso fue decidida la situación jurídica. Tenga en cuenta que ese caso se resuelve por ley 600 del anterior sistema. Allí se le escuchó en indagatoria, después se decidió sobre su privación de la libertad y la etapa procesal que sigue es el cierre de la investigación para decidir si se califica acusando o precluyendo. Eso es lo que viene en este momento en ese caso. Y en materia de falsos positivos por parte de agentes del Estado, lo más reciente que hemos oído es contra el general Montoya, contra el general Escalante. ¿En qué condiciones va a entregar usted esos casos al nuevo fiscal? Bueno, nosotros, quiero decirle, dimos un gran impulso al tema de investigaciones por lo que se denomina falsos positivos en la Fiscalía. Yo le quiero dar una cifra. Cuando llegamos, la gran mayoría de investigados eran personas que dentro de la jerarquía militar tenían rangos bajos. Hoy en día, un gran porcentaje de todos los investigados son personas de otros tipos de grados más elevados, como usted dice, incluso con 2 generales que nosotros vinculamos a estos casos de forma oficial. En el caso del general Torres Escalante, él está detenido, está privado de su libertad, él está en este momento pendiente también de la definición del cierre de la investigación, es decir, que el fiscal determine, para decirlo en unos términos coloquiales, si ya está completa o no está completa la investigación y debe avanzarse. Y en el caso del general Montoya, él fue llamado a imputación de cargos, sin embargo, él solicitó que se le practicara un interrogatorio, que él quería dar un interrogatorio y nosotros accedimos como Fiscalía. En el interrogatorio él solicitó una práctica de pruebas que se están practicando y cuando se terminen de practicar las pruebas pues se valorará la fecha, si hay lugar a fecha de imputación de nuevo y cuándo sería ella. ¿Votaría por una persona que ha cometido delitos de lesa humanidad? Si nosotros queremos que el país de verdad se reconcilie, tendremos que, como se dice popularmente, tragarnos sapos, muchos, y eso solamente va a revertir en beneficio de la paz de los colombianos. Por supuesto, en primer momento pensaría uno que votar por una persona que ha cometido este tipo de delitos no sería una opción. Yo personalmente, por mis inclinaciones ideológicas, por mis inclinaciones políticas, por mi formación académica, pues me sentiría muy difícilmente en intención de votar por una de estas personas. Pero yo le quiero decir, la paz y la democracia se construye. Si eventualmente alguna persona de esa organización o afín a esa organización tiene propuestas que yo considero que por supuesto pueden contribuir al desarrollo del país, yo pensaría si puedo votar por una persona de esas. No, es decir, yo no niego, no cierro esa posibilidad, porque lo otro sería no entrar en un debate, en un discurso político e ideológico muy importante para el país. Hablemos de la corrupción en Bogotá. De los alcaldes salientes de las alcaldías locales, la Fiscalía ha anunciado investigaciones y ha avanzado en esas investigaciones por casos de contratación muy puntuales en cada una de estas alcaldías locales. ¿En qué deja esas investigaciones usted? Bueno, nosotros, además de todos los avances que hicimos en materia de carrusel de la contratación en Bogotá, nos dedicamos también a mirar las alcaldías locales, porque empezamos a darnos cuenta que muchos de los contratos a nivel nacional o a nivel del distrito tenían que ver con temas de la contratación en alcaldías locales.
y abrimos 12 investigaciones contra alcaldes y exalcaldes locales de diferentes localidades de Bogotá y encontramos que allí se estaba, esa es la hipótesis que tenemos, presuntamente mal utilizando una figura que consagra la Constitución, que son los convenios de asociación. Los convenios de asociación son una figura que está en el artículo 355 de la Constitución, que dice, una alcaldía puede celebrar convenios de asociación con organizaciones, con ONGs, siempre y cuando se tengan 3 requisitos. Uno, sea una organización idónea. Segundo, que esa organización no ejerza una función pública, es decir, que yo no contrate la función pública, porque entonces estaría renunciando a la función de la alcaldía. Y tercero, que no tengan ánimo de lucro. Una alcaldía local contrató con una asociación para llevar a unos adultos mayores de recreo un día a un sitio de esparcimiento. Dieron el pasaje, llevaron, comieron tamales, los señores volvieron a su sitio de vivienda y ese contrato costó más de 300 millones de pesos en un paseo de un día. Entonces empezamos a encontrar que en esos tipos de convenios de asociación se estaban vulnerando esos principios, es decir, en este caso, por ejemplo, era una empresa que tenía ánimo de lucro y eso está prohibido. ¿No hay ningún alcalde de estos detenido? Detenidos no hay, pero hay 6 casos que se encuentran en juicio, es decir, van a haber condenas, sentencias condenatorias, esperamos nosotros en la Fiscalía, en 6 casos y otros 6 casos también ya van en etapa investigativa muy avanzada. Estos casos los hemos desarrollado en Bogotá porque además hemos encontrado que en otras ciudades, como por ejemplo en Sucre, en otros departamentos, también se ha dado lo mismo. Y ya hay sentencias condenatorias por esto mismo en otros departamentos. Es decir, que es una hipótesis delictiva que nosotros vemos como muy sólida. ¿Estos son casos aislados en los que cada uno decidió aprovecharse de la figura de convenios de asociación o esto hacía parte como de una red y la administración distrital anterior estaba al tanto de ese tipo de uso de los convenios de asociación? Mire, nosotros pudimos establecer en esta investigación que esos contratos de convenios de asociación fueron prohibidos incluso por el distrito. Hay una circular de cuando Clara López fue alcaldesa encargada, donde ella prohíbe ese tipo de convenios de asociación. De hecho, el exalcalde Gustavo Petro también en alguna circular o en algún acto administrativo advierte sobre la inconveniencia de estos convenios. Sin embargo, estos convenios se celebraron. Es decir, no podemos decir, al contrario, es decir, no fue algo políticamente dirigido desde el distrito, pero sí estamos nosotros averiguando si la adjudicación, las empresas que utilizaron para hacer estos convenios pueden tener algunos lazos o vasos comunicantes con el distrito o con otras entidades del distrito. Eso lo estamos averiguando. Carrusel de la contratación. Hace unos días estuvo aquí el fiscal Balbuena hablando de lo difícil que ha sido llegar hasta el punto en que ya se va contra Samuel Moreno, pero falta mucho. O sea, ¿por qué avanza tan lentamente ese proceso? No, Claudia, no diga que lentamente porque eso no ha pasado. Yo le quiero a usted recordar el drama del carrusel de la contratación. Cuando llegamos a la Fiscalía hace 4 años, encontramos nosotros que solo había 4 personas procesadas, 5 personas, los 3 señores Null, el señor Galofre y el señor Inocencio Meléndez. Hoy en día hay más de 100 personas procesadas, por lo menos 50 procesos, hay 30 personas condenadas, entre ellas el exalcalde mayor y otro, que además tiene otros 2 procesos en los cuales seguramente también vamos a obtener la condena. Es decir, tenemos concejales condenados, tenemos intervenidas investigativamente muchas de las secretarías, la de movilidad, la de integración, y le puedo contar el IDU, y tenemos una paleta de personas vinculadas que van desde funcionarios del distrito, de todos los rangos, muchos del nivel directivo y contratistas. Entonces esto no ha avanzado lento, esto ha avanzado en los tiempos que son, y en mi opinión es el caso en el que nosotros como Fiscalía de Eduardo Montealegre, más podemos mostrar resultados y hemos podido hacerlo con más de 100 personas procesadas y con más de 30 sentencias condenatorias. Cuando llegamos a la Fiscalía no había ni una sentencia condenatoria. Entonces, ¿qué porcentaje de lo que ustedes creen que es el total del carrusel de la contratación ustedes han llegado, Mire han logrado usted que avanzar? cada vez encontramos nosotros más hipótesis para investigar. Es difícil saber qué porcentaje. Lo que sí yo sé
es que lo que tengo claro, digamos, en esta investigación o con esta investigación, es que cuando uno mira, estaba mirando las notas para venir hoy en día, todas las entidades en las cuales nosotros hemos encontrado irregularidades, pues encontramos que en casi toda la administración, en todas las entidades de la administración, hubo irregularidades, es decir, que los niveles de corrupción fueron muy altos. Y yo estoy seguro que nosotros, a pesar de que avanzamos, no avanzamos en todo lo que debíamos avanzar o lo que podríamos haber avanzado. Yo sí creo que aquí todavía hay mucha tela para cortar, hay muchos vasos comunicantes que hay que investigar y yo creo que quedan las bases sentadas para que la investigación siga fluyendo de mejor forma, con experiencia, como ya lo hemos hecho en materia de contratación y yo pienso que los logros de todas maneras son muy importantes. Hemos informado aquí que va a haber imputación contra el exsecretario de Movilidad, pero usted ya tiene la fecha, ¿no? Sí, efectivamente, de la administración del exalcalde Petro, vamos a imputar el 19 de julio a el exsecretario Rafael Rodríguez Zambrano y un asesor del despacho del alcalde el mismo día por irregularidades en materia de contratación. Es decir, mire usted que todos los días salen nuevas cosas. De hecho, la semana pasada se hizo una imputación en la costa que tenía que ver precisamente con lo que nosotros hemos llamado el carrusel de la contratación en las regiones. Y esa imputación fue hecha contra el señor Galofre Amin por irregularidades en un contrato en la vía de Chiriguaná, en el departamento en la vía de Chiriguaná. Con lo cual, creo que avanzamos también en la región un poco, y hay otros temas de Chocó que tuvieron que ver con el carrusel de la contratación, otros temas en Bolívar y en Magdalena, es decir, avanzamos, pero yo sí creo que todavía falta mucho por hacer. Como son tantos los casos, tengo que pasar o los temas, tengo que pasar ya a otro que es el de Interbolsa. Nada más ayer decía la fiscal, mire, han sido tan efectivos los abogados de la gente involucrada en el descalabro de Interbolsa que van a salir libres. Aunque sepamos lo que hicieron, van a salir libres. ¿Por qué? A ver, es una posibilidad, no hay certeza de que ellos van a salir libres. Lo que pasa es que como fiscalía y ante un caso de tanta gravedad y tanta importancia, pues nosotros sí advertimos a la opinión pública. Es posible que salgan libres porque ellos van a alegar vencimiento de términos, pero será el juez que valore si hay o hubo vencimiento de términos. Y efectivamente, si uno mira los plazos que están en el código, pues corrieron. Sin embargo, también está claro en la jurisprudencia que en cada caso hay que analizar por qué se demoró tanto el proceso, por qué los tiempos no se cumplieron. Y nosotros somos de la hipótesis, así lo vamos a manifestar en la audiencia, que esto solo se debe a las maniobras defensivas, en muchos casos dilatorias de los diferentes defensores en los diferentes casos. Es decir, planteando nulidades, pidiendo, apelando decisiones, etcétera, etcétera, y o no presentándose a las audiencias, aplazando audiencias. Y esas maniobras son maniobras que muchos abogados utilizan irregularmente precisamente para lograr estos temas, para lograr esas dificultades. Yo le quiero dejar claro a la opinión pública, si esas personas salen libres, no es por negligencia de la Fiscalía, por el contrario, gracias a la Fiscalía es que pudimos nosotros advertir e investigar integralmente este desfalco de cuello blanco. Esto es una criminalidad económica y financiera de ricos, de manera que, y eso lo hicimos en la Fiscalía, y quiero decirle, Claudia, hoy en día la Fiscalía está preparada para investigar este tipo de conductas tan complejas. Usted recordará hace 3 años cuando empezamos nosotros a mirar estos temas, nos dimos cuenta que la Fiscalía no estaba en capacidad de hacer estas investigaciones, y hoy en día podemos decirle a los colombianos que la Fiscalía puede investigar estas cosas, y tenemos otros temas, otros casos que van surgiendo todos los días en materia de delincuencia económica que nosotros vamos a seguir investigando. Pero con respecto a Interbolsa, ya encontraron los bienes de Tomás Jaramillo, del señor Maldonado, del señor Ortiz en el exterior. Mire, Claudia, una de las cosas importantes para resaltar es que en el proceso penal nosotros no tenemos por función buscar bienes ni reparar necesariamente a las víctimas, es decir, esas funciones son funciones no principales del proceso penal. Esa función la ha venido realizando muy bien el liquidador, ha obtenido cuál es el capital de Interbolsa, del fondo premium, para poder reparar a las víctimas.
Sin embargo, nosotros nos hemos dado a la tarea, por nuestra cuenta como Fiscalía, de buscar bienes de estas personas en el exterior. ¿Por qué? Porque el desfalco ya lo conocemos de cuánto dinero fue y a cuántas víctimas afectó. Y en este momento le quiero decir que nosotros en un trabajo coordinado con las autoridades de Estados Unidos, de diferentes países europeos, hemos podido identificar 60 bienes de los cerebros de Interbolsa en el exterior, en Europa y en Estados Unidos, y estamos en este momento trabajando con las autoridades internacionales para lograr que esos bienes también sean incautados y sean extinguidos en su dominio a favor de la Fiscalía. No sabemos efectivamente porque todavía estamos en la búsqueda, pero tenemos ya identificados 60 bienes y estamos en ese proceso de cuantificación, de valoración, de manera que estamos persiguiendo los bienes de ellos, de los defraudadores, no solo los que se encontraron aquí en la liquidación, sino los bienes en el exterior que ellos puedan tener. Es una tarea muy difícil, es una tarea porque el sistema de justicia internacional no prevé esa búsqueda de bienes internacional, pero gracias a la estrecha colaboración que tenemos con algunos gobiernos hemos podido avanzar. Me queda muy poco tiempo y quiero que nos cuente del Bronx, porque después de estos operativos pues nos quedamos con la idea de que hubo un montón de capturas, pero los grandes capos pues no los hemos visto siquiera. No, a ver, después de ese operativo exitoso organizado por la Fiscalía, tuvimos nosotros la desarticulación de tres bandas que se denominan los ganchos. Nosotros capturamos a 3 de sus cabecillas, ellos están capturados. Lo que pasa es que no sabíamos que había un túnel, resulta que por el túnel se nos volaron 3 cabecillas más. Y esos 3 cabecillas están siendo buscados por la Fiscalía y por la Policía. Es decir, estamos mirando dónde están porque son los dueños o eran los dueños de ese negocio, pero quiero decirle que en total nosotros logramos capturar a 16 personas, encontramos armas, muchas armas, más de 30 armas de fuego, inclusive encontramos granadas de fragmentación, encontramos más de 160.000 dosis de estupefacientes. Mire usted que en ese sector de la ciudad tan divinamente rodeado, todo lo que se estaba fraguando, encontramos también más de 65.000 millones de pesos, 900 máquinas de esas tragamonedas, rescatamos un secuestrado, además, una cosa que no es menor, y Perdóneme que lo interrumpa porque como me queda tan poco tiempo y ese balance pues lo conocimos en su momento, lo que quiero saber es en qué va el proceso contra los 3 que sí fueron capturados, los 3 cabecillas. Los procesos ellos fueron imputados, fueron cobijados con medida de aseguramiento y en ese momento sigue el proceso común y corriente. ¿En cuánto tiempo podremos saber? Yo creo que la evidencia es contundente, esta es una investigación muy vieja, yo esperaría que en no menos de 7, 8 meses nosotros podamos tener las sentencias condenatorias contra estas personas. Cierro con una pregunta de corte casi personal, porque no lo he oído pronunciarse sobre la crítica que le hizo la periodista Vicky Dávila cuando sacó su libro respecto a que usted llamó al señor Ferro y le dijo hoy Colombia, cuando él aceptó pues lo que se mostró en el video, hoy Colombia es un país más liberal y más democrático. ¿Usted cree que en su calidad de fiscal no debió, o de vicefiscal en ese momento, de pronto no lo debió haber hecho o argumenta que sí y por qué? Yo tengo total conciencia de la rectitud de mis acciones, Claudia, y por eso le digo que no tengo ningún problema en decir que esa llamada sí la realicé. Segundo, no tengo ningún problema en decir que es lo que pensaba y lo que sentía en ese momento, y yo creo que los colombianos, aunque seamos servidores públicos, debemos poder reaccionar de esa forma. Ya no le va a tocar investigar al señor Ferro, pero tendría que declararse inhabilitado. Nunca, porque nunca cuando uno se expresa sobre algo que no está bajo su conocimiento, uno tiene que declararse impedido. Entonces no había ningún impedimento ni legal, y yo creo que al contrario, en un momento como ese, ante todo lo que vimos, yo creo que faltaron las muestras de las personas que se pronunciaran sobre la democracia y la libertad en Colombia. Estoy pasada de tiempo, pero para despedirme, ¿la próxima vez que lo entreviste será como procurador? No creo. ¿Es lo que usted quiere? No creo. Pero es lo que usted quiere.
No sé todavía lo que voy a hacer. Pero los lo ha dicho en próximos otras meses. partes, que tiene la intención de... No, yo lo único que le digo es que quiero terminar esto como corresponde, dar unas vacaciones y después venir a trabajar, volver a la universidad, la parte académica, que es lo que siempre me ha gustado. Y si la vida da otras oportunidades, ya iremos mirando en su momento. Fiscal, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Un placer haber estado con Bueno, usted. ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros.